Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Continuamos en esta ocasión en el capítulo 4 de esta tesis teológica sobre la doctrina de la Iglesia Católica. En esta ocasión vamos a tratar el tema de el purgatorio y las indulgencias. En la piedad y la estructura teológica del catolicismo romano, el destino del alma después de la muerte está condicionado por un sistema de purificación y compensación. Según los documentos oficiales de la Iglesia romana, existe una clara distinción entre la culpa del pecado, la cual es perdonada mediante los sacramentos, y la pena temporal, el castigo que debe ser satisfecho por el creyente. El nuevo catecismo de la Iglesia Católica define esta doctrina de forma explícita en su numeral 1030, abro comillas: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Cierro comillas. A esto añade el numeral 1031. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Estrechamente ligado a este dogma se encuentra el concepto de las indulgencias, las cuales son presentadas por el medio institucional para aliviar este sufrimiento. El Catecismo, en el número 1471, enseña: la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por pecados ya perdonados, en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia. Todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar para los difuntos. Se alega que la Iglesia administra estas indulgencias extrayéndolas de un llamado tesoro o depósito de mérito y satisfacción de Cristo, de María o de los santos. La doctrina del purgatorio y la concesión de indulgencias eclesiásticas representan una herejía soteriológica que atenta contra el corazón mismo del Evangelio. Al fragmentar las consecuencias del pecado en culpa y pena temporal, y al exigir que el ser humano complete su purificación mediante su propio sufrimiento en el más allá o a través de méritos transferidos por la jerarquía católica, esta doctrina anula la suficiencia total del sacrificio de Jesucristo en la cruz, constituye la gracia consumada y gratuita de Dios por un sistema transicional, despojando al creyente de la paz y seguridad eterna garantizada en las Escrituras. Vámonos ahora al cuerpo argumentativo y los textos bíblicos expresos sobre esa doctrina. La teología de Roma intenta buscar soporte bíblico para el purgatorio citando el libro apócrifo de segundo libro de Macabeos, capítulo 12, y un pasaje de los evangelios que habla del pecado imperdonable. El texto evangélico esgrimido es el siguiente: Mateo 12, 31 al 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Ahora, ese es un texto que utilizan como base para la doctrina del purgatorio. Roma arguye que la frase "ni en el siglo venidero" insinúa que algunos pecados sí serán perdonados en el más allá, o sea, en el purgatorio. Sin embargo, exegéticamente, Jesús está empleando un hebraísmo para enfatizar que la condenación por la blasfemia contra el Espíritu Santo es absoluta, eterna e irrevocable. El texto en ninguna parte menciona un lugar de purificación o a través del sufrimiento del fuego, ni establece un estado intermedio, simplemente contrasta la era presente con el juicio final. Frente a estas inferencias, la palabra de Dios es categórica al negar la existencia de una purificación post-mortem y afirma que el pago por nuestros pecados fue liquidado en su totalidad en la cruz del Calvario. Examinemos la contundencia de las Escrituras a continuación. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. El autor de Hebreos establece un orden cronológico y escatológico inquebrantable. Después de la muerte biológica, el destino del alma queda fijado inmediatamente para presentarse al juicio divino. No hay tiempo, espacio ni segunda oportunidad para purgar deudas pendientes. Como afirma el artículo 22 de la Iglesia de Inglaterra citado en las fuentes, la doctrina romana concerniente al purgatorio, o sea, indulgencias, es una cosa tan fútil como vanamente inventada, que no se funda sobre ningún testimonio de las Escrituras, antes bien repugna a la palabra de Dios. Colosenses 2, 11, 14. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Este pasaje derriba por completo la distinción romana entre la culpa perdonada y la pena temporal retenida. El apóstol Pablo afirma que Dios nos ha perdonado todos los pecados, sin excepción. Aún más glorioso, Pablo declara que el acta de los decretos, o sea, el registro legal de nuestra deuda y su castigo penal correspondiente, fue anulada y clavada en la cruz. Dios no rasgó la mitad del pagaré, la culpa, exigiendo que nosotros paguemos el saldo, o sea, la pena temporal, en el purgatorio. Él clavó la deuda entera en el madero.
Por esta razón, la confesión de fe de Westminster, el capítulo 32, resume con fidelidad bíblica: los cuerpos de los hombres después de la muerte vuelven al polvo y ven la corrupción, pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Las almas de los justos, siendo entonces hechas perfectas en santidad, son recibidas en los más altos cielos, en donde contemplan la faz de Dios en luz y gloria. Fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de su cuerpo, la Escritura no reconoce ningún otro lugar. Sostener la existencia del purgatorio y traficar con la gracia a través de indulgencias constituye una profunda ofensa a la obra redentora de Jesucristo. Este dogma propone de manera inevitable que el sacrificio infinito, perfecto e inmaculado del Hijo de Dios no fue suficiente, eficaz para purificar el alma del creyente de manera absoluta. Al enseñar que la Iglesia administra un tesoro de méritos donde se mezclan los méritos de Cristo con las satisfacciones de María y de los santos, Roma devalúa el valor infinito de la sangre del Cordero, nivelándola con los méritos finitos e imperfectos de seres creados. En esta economía teológica, Jesucristo deja de ser el Salvador completo para convertirse en un Salvador parcial que abre las puertas, pero exige que el hombre purgue sus propios fracasos morales a través de tormentos. Esto roba a Cristo la majestad de su exclamación triunfal: consumado es. La justificación bíblica declara que en la cruz se realizó un intercambio perfecto, 2 Corintios 5:21. Cristo absorbió todo el fuego de la ira de Dios por nuestras transgresiones y nos revistió de toda su santidad perfecta. Si aún queda un fuego purificador por sufrir, entonces la cruz de Cristo fue trágicamente insuficiente. Vamos a la conclusión. Las invenciones dogmáticas del purgatorio y las indulgencias nacieron de un malentendido de la expiación y produjeron un sistema de terror religioso en el que la redención se convirtió en un proceso de contabilidad administrativa para el papado. Este dogma ignora la inmensidad de la misericordia divina y contradice explícitamente el veredicto del Evangelio. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Amigo mío, hoy quiero hablarte al corazón con todo el amor y el respeto que tú te mereces. Sé que la idea del purgatorio es algo con lo que has crecido y comprendo el profundo temor y la ansiedad que genera pensar en lo que sucederá en el minuto después de cerrar los ojos en este mundo. Muchos viven angustiados, pagando misas y buscando indulgencia porque aman a sus seres queridos fallecidos y temen por su propio destino en las llamas de purificación. Pero hoy quiero invitarte a mirar fijamente la cruz de Jesucristo. Piensa por un momento en esto. Cuando Jesús estaba colgando de esa cruz, derramando hasta la última gota de su sangre inocente, recibiendo todo el castigo que tú y yo merecíamos, ¿crees de verdad que su pago quedó a medias? ¿Crees que el Rey de Gloria soportó semejante agonía para luego decirte: yo pagué por parte, pero el resto de la pena lo tienes que sufrir tú? No, amigo mío. El regalo de la salvación de Dios no funciona así. Imagina que estuvieras a punto de ir a la cárcel por una deuda millonaria y un amigo inmensamente rico pagara cada centavo de esa deuda por amor a ti. Sería una ofensa que el juez, viendo la deuda saldada, te metiera a una cárcel a pagar una pena temporal por lo mismo. Con Dios, el juez justo, esto jamás ocurre. En Colosenses 2:13-14, la Biblia nos da una noticia que debería hacerte llorar de alegría. Dios te perdonó todos los pecados, porque Él mismo tomó el acta que te condena, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. No hay un fuego de purgatorio esperando por ti, porque todo el fuego de la justicia divina ya cayó y se consumió sobre el cuerpo de Jesucristo hace 2000 años. Él fue purificado por ti. El único destino para aquellos que ponen su fe absoluta en Jesús es entrar directamente a la presencia gozosa del Padre. Tal como Jesús le prometió al ladrón arrepentido que no tuvo tiempo de hacer obras, ni penitencias, ni pagar indulgencias: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Te ruego hoy, en el nombre de Jesús, que sueltes la pesada carga de intentar purificar tus propias faltas. Descansa, ríndete, abraza la suficiencia de la cruz. El amor de Jesús es tan perfecto y su sacrificio fue tan completo que puedes tener hoy mismo la total seguridad de que tu alma está lavada, justificada y lista para el cielo. Confía únicamente en Él y experimenta hoy la paz verdadera que sobrepasa todo entendimiento. Si crees que este material ha sido útil para tu vida y que puede ayudarle a un amigo, no dudes en compartirlo. Que Dios te bendiga.